es relacionado a la educación. Es bien importante ir conociendo, ¿sí? Como docentes, como educadores, cómo funciona el cerebro para poder lograr una mejor educación, ¿no es cierto? Un mejor aprendizaje, una mejor enseñanza. Entonces, antes que de poder comenzar con todo lo que es la introducción a la neurociencia, quería compartir con ustedes un video. Es bien cortito, pero es bien interesante. En no mucho, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. La cultura en que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. La importancia, por tanto, de ello es trascendente. Pero es tan nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo sea, o aunque solo fuere, para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro, porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas. Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación es para habernos dado cuenta, en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? ¿A los 3 años? Evidentemente no. ¿El niño que, sin embargo, tarda hasta los 7 años? Evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, áreas de Broad, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay ahí un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas a los 4, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que no tal. Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 6, de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que comencemos.
bien. Es un video bien lindo en el cual nos lleva a lo que es la reflexión y la importancia de lo que es aplicar la neurociencia en la educación. Cuando hablamos de neurociencia y lo relacionamos a la educación, podemos decir neuroeducación también, ¿sí? Y algo interesante que compartía el disertador en el video era la importancia de conocer el cerebro. Y en realidad es así, porque si nosotros llevamos la educación a lo que son años atrás, no se tomaba en cuenta muchos factores, ¿sí? de la importancia del cerebro, como emociones, como la maduración de cada área del cerebro, ¿no es cierto? Y ya queremos que el niño aprenda o que el niño, no importa cómo esté, no importa si tiene hambre, no importa, tiene que aprender. Eso era más a lo que es la educación tradicional. Pero hoy en día, en lo que es la educación, lleva mucho lo que es la neuroeducación o la neurociencia. Es como que la va trasladando e incorporando de a poco. Pero nosotros podemos llegar o pensar a decir, bueno, esto es un tema nuevo, lo que es la neurociencia. Bueno, quiero compartirles con ustedes muy rapidito, ¿sí? Para que podamos ver que en realidad, si bien la neurociencia es algo que casi que relativamente que se está metiendo en la educación, pero es algo que el ser humano viene buscando, ¿sí? De hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque quiero compartir con ustedes cómo hace muchos años atrás, muchos siglos atrás, ¿sí? Ahí no lo encuentro, aquí. Muchos historiadores, muchos filósofos, ¿sí? Vienen buscando esto que ha llegado hoy en día a dar mucho aporte y conocimiento. Vamos a ir rápidamente, ¿sí? Porque es importante esta parte de cómo siempre el ser humano ha tenido esa curiosidad de todo el funcionamiento del cerebro. Y esto no es algo nuevo, porque fíjense aquí, ¿sí? Que 450 años antes de Cristo, aquí, podemos ver que estos historiadores, filósofos, ¿sí? Como Erótefo, él ha aportado, ¿qué ha aportado estas personas a lo que hoy en día está haciendo la neurociencia? Ellos dice que inauguran, ¿sí? La diserción del cuerpo humano. Han demostrado que el cerebro tiene cavidades, ventrículos. Han aportado que el cerebro cede de inteligencia, sentimientos, sensaciones. Han aportado que que el cerebro tiene nervios encargados de transmitir sensaciones. Luego tenemos también lo que nos aporta Maedón. ¿Qué nos aporta? Fíjense ustedes la cantidad de años atrás, ¿no es cierto? Él ha aportado lo que es el cefalocentrismo, ha aportado que el cerebro controla las sensaciones, el movimiento, la cognición. También, bueno, este es un poquito más conocido, ¿no es cierto? Que calculo que todos por lo menos lo hemos sentido nombrar, que es a Platón. ¿Qué aportes ha dado Platón? Bueno, él ubica la razón en dónde, en la cabeza, en el cerebro. El deseo más la pasión es igual al alma humana. Después tenemos también a este aportador que nos ha dejado, que se llama Parmenides. Él aporta que el pensamiento y el ser son una misma cosa. Luego tenemos también a Hipócrates. Él es el primer naturalista, introduce la observación clínica, descubre la transmisión cruzada, describe lo que es la epilepsia, distingue enfermedades neurológicas, mentales, ¿sí? Lo que es la medicina hipócrata. Entonces, mediante toda
línea de tiempo, podemos ver, ¿sí?, que todas estas personas, ¿sí?, han estado investigando sobre todo el funcionamiento tanto del cuerpo como del cerebro, ¿sí? Miren, aquí tenemos a Galeno. ¿Qué nos aporta? Aporta un papel central del cerebro en dirección del cuerpo y las actividades mentales. Distingue tres facultades: motriz, sensibilidad y razonable. Si nosotros nos ponemos a ver, hoy en día en la educación utilizamos estos mismos términos quizás, ¿no es cierto? La motricidad, la coordinación, la sensación. Entonces podemos ver cómo siempre lo que es el funcionamiento del cuerpo ha estado en lo que son las personas, el interés de conocer el funcionamiento. Y obviamente que hoy en día con lo que es tecnología, y aparte vamos agregando, porque esto ha sido así, ¿no es cierto? Cada persona fue descubriendo algo y otra persona va descubriendo algo en relación a los aportes que han dejado otros. Por ejemplo, miren aquí, tenemos a Descartes. ¿Qué él aportó? Acá ya vamos a ir dando una introducción, si podemos ver ahí en la imagen, ya el cerebro. Él ha aportado lo que es la glándula pineal como depósito del alma. Es una glándula donde se dice que ahí guardamos todas las emociones, ¿sí? Que eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Otro aporte que él ha dejado es que el alma ubicada en el cerebro, desde donde fluían los espíritus vitales hacia los músculos a través de los nervios. Entonces siempre durante la historia, ¿sí?, vemos que han ido aportando y han ido completando, ¿sí? Y hasta el día de hoy, en realidad, el funcionamiento del cerebro a lo que es el 100% tampoco está descubierto. Entonces, podemos ver que es algo muy interesante y que durante muchos siglos atrás, hasta antes de Cristo, han sido personas que han estado investigando. Y gracias a los aportes de todas estas personas, ¿no es cierto?, la ciencia ha ido mejorando, la ciencia ha ido y ha tenido la posibilidad de poder, sí, ir dando nuevos aportes. Y gracias a todas estas personas que han tenido el interés, ¿no es cierto?, de cómo funciona todo nuestro sistema, cómo funciona el cerebro con relación al cuerpo, cómo funciona nuestro cerebro mediante el aprendizaje, hoy en día conocemos más, porque hoy en día está como, por decir que casi que de moda, lo que es la neurociencia. Y en realidad todo lo que es neurociencia, neuroeducación, son términos, ¿sí?, que los vamos conociendo no hace muchos años atrás, pero sí, mediante esta línea de tiempo, podemos ver cómo siempre se fue tratando de poder conocer el funcionamiento del cerebro. Y algo importante que nosotros debemos ver ahora, ya que la neurociencia entra mucho lo del conocimiento del cerebro, nosotros también necesitamos conocer cómo funciona el cerebro, cuáles son las partes del cerebro, cómo está compuesto el cerebro. Bueno, entonces vamos a ver y a conocer esto ahora. Los fundamentos de la neurociencia educativa. Tenemos o está compuesto por lo que es el sistema nervioso central y periférico, las nociones básicas del cerebro, tenemos el hemisferio y lóbulo cerebral, los niveles cognitivos, psicopedagogía y neuropsicología. Entonces vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Cuando hablamos de lo que son las nociones básicas, estamos hablando de que el cerebro, y que es importante entender cuáles son las características, cuáles son su estructura.
Entonces, cuanto nosotros más conocemos del cerebro, también podemos prevenir lo que son algunas alteraciones para ver su desarrollo, ¿sí? Algo que nosotros tenemos que entender y que también se ha visto es que en el correr de todos estos años, el cerebro de la persona, de cualquier ser humano, ¿sí? Es como que se amolda, ¿sí? Como que tiene esa capacidad de lo que es la adaptación. Entonces el cerebro nosotros lo podemos adaptar, lo podemos trabajar, pero para eso necesitamos conocer las estructuras. Entonces, acá tenemos lo que es el cerebro reptiliano, llamado complejo, formado por ganglios basales que controlan lo que es la función autonómica. Después tenemos el cerebro paleomamífero, que está basado en el sistema de evasión y atracción. Es también responsable de la motivación y de la emoción. Y luego otra noción que tenemos aquí, el cerebro moderno, ¿sí? De mamífero de mamífero, vamos a dejarlo así, que es la característica de los mamíferos que se dicen que va evolucionando, ¿sí? Pero bien, aquí tenemos en esta parte nos muestra dónde están colocadas, que viene a ser el que decía anteriormente, el reptiliano, que está lo que son las emociones, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante también, porque es importante conocer esta parte. Aquí tenemos otra parte del cerebro, ¿sí? Que también van en relación a lo que son, más que nada, esta parte a la atracción y responder a lo que es la motivación. Y ahí, bueno, tenemos lo que es el cerebro. Entonces, cuando hablamos del cerebro, ¿sí? El cerebro está compuesto por, bueno, el cerebro, el sistema nervioso, ¿no es cierto? En realidad el sistema nervioso tenemos el central, tenemos el periférico y tenemos diferentes tipos de neuronas. Cuando hablamos del sistema nervioso, se forma por lo que es la médula espinal y el encéfalo. Entonces, el sistema nervioso central y periférico no es lo mismo, y esto es importante. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central, que significa esta sigla SNC, ¿sí? Es la fuerte, en esta parte es la fuerte de los pensamientos, las emociones, los recuerdos. Aquí es lo que integra la información a través de funcionamientos motores. Entonces, por lo que vemos aquí, el sistema nervioso central es el que se encarga de toda esta parte, de todo lo que son los recuerdos, de todo lo que son nuestros pensamientos, las funciones motoras, el poder caminar, el poder moverme, el poder hablar. Entonces, todo este sistema se encarga de todo eso. Luego tenemos el sistema nervioso periférico. En realidad el sistema nervioso periférico está formado por nervios que se concentran en lo que es el encéfalo y la médula espinal. Y tenemos diferentes tipos de neuronas, ¿sí? Las neuronas es lo que está formado, ¿no es cierto?, por lo que son nervios. Entonces, en lo que es que se concentran esas neuronas en el encéfalo y en la médula espinal. Entonces, aquí podemos ver el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula. Y aquí tenemos el sistema nervioso periférico que abarca, ¿no es cierto?, todo aquí, la médula, bueno, y podemos ver cómo van transmitiendo esos nervios a todo el cuerpo. Esto no es tan importante, esa parte, así que la vamos a saltear. Esta parte es muy importante, porque aquí ya pudimos ver la estructura, ¿no es cierto? El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, que tenemos diferentes neuronas. Ahora vamos a ir entrando a lo que son los niveles cognitivos. Vamos a ir entrando un poquito más, ¿sí?, a lo que es el cerebro.
Cuando hablamos del cerebro, los niveles cognitivos, tenemos el hemisferio y los lóbulos cerebrales y la sensación. ¿Qué es el cerebro? Cuando hablamos del cerebro, este es un órgano, ¿sí? Que es muy pequeño, pero está dividido en dos partes. Tenemos la parte, el lóbulo se dice, ¿no es cierto? O el hemisferio derecho, y tenemos el izquierdo. Cada uno de estos hemisferios se encarga de algo. No es que todo mi cerebro funciona de una misma manera, y no es que todo mi cerebro se encarga de lo mismo. No, está dividido. Entonces, el hemisferio izquierdo es el que se encarga de regular actividades como las matemáticas y el lenguaje. Más adelante vamos a ver un poquito más específico. Y el lado izquierdo, y el derecho es el que se encarga de lo que son los reconocimientos, lo que son las habilidades especiales, fracciones y etcétera. Entonces, acá podemos ver que nuestro cerebro se encarga de diferentes cosas. Depende del hemisferio es que se encarga. Y ahora vamos a ver esto importante. Vamos a ir, bueno, ahora voy a mostrar otras diapositivas también, pero algo muy importante que nosotros tenemos que entender es que nuestro cerebro es el que se encarga de lo que son las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Bueno, acá vamos a ver dos que son lo que son la memoria y lo que es la atención. Lo que es la memoria, ¿sí? Cuando hablamos de memoria, es un tema muy amplio. ¿Por qué? Porque la memoria es una función cognitiva. Es la más importante que el ser humano puede tener. Y la memoria se clasifica en lo que es la memoria a corto plazo, que es la memoria sensorial, pero también tenemos lo que es la memoria a largo plazo. Que en esa memoria a largo plazo es cuando nosotros podemos almacenar la información a largo plazo, como dice ahí, por años. En cambio, la memoria a corto plazo es eso que nosotros recordamos en el momento. Pero no hemos logrado que de esta información que nosotros recibimos mediante lo sensorial, mediante los sentidos, nosotros tenemos que lograr que esa información pase a la memoria a largo plazo. A veces no se da por diferentes aspectos, pero nosotros necesitamos saber que toda la información que nosotros recibimos va a pasar, primero está en la memoria a largo plazo y después a corto plazo y después pasa a la memoria a largo plazo. Toda esa información que nosotros almacenamos por años es porque esa información ha logrado pasar desde la memoria a corto plazo a lo que es la memoria a largo plazo. Luego tenemos lo que es la atención, ¿sí? Que la atención es captar de forma clara y precisa ciertos objetos. Entonces, algo que a nosotros nos llama la atención, por ejemplo, un ruido. Si algo se cae ahora, a nosotros nos llama la atención. Entonces, la atención que ustedes están teniendo en mí va a desaparecer y va a ir a ese ruido que han sentido. Entonces, eso es lo que es la atención. Y después tenemos lenguaje, pensamiento y emociones. Entonces, acá estamos viendo, y ahora vamos a ver otras más, ¿sí? Que estos son lo que son las funciones, hemos visto dos, de lo que son las funciones ejecutivas. Ahora les voy a compartir, esperen un poquito que se me fue, algo más específico, ¿sí? A lo que son, lo que es la parte o la importancia de lo que son las funciones ejecutivas, el cerebro, el funcionamiento, y etcétera. Entonces, como yo les decía, y hablábamos recién, tenemos aquí el cerebro. Tenemos el izquierdo y tenemos el derecho. Como bien veíamos hoy,
cada uno de estos hemisferios se encarga de diferentes cosas. Por ejemplo, aquí podemos ver, a ver, el izquierdo. Está como medio chiquitín, pero vamos a verlo ahora. Entonces, los lóbulos cerebrales, el hemisferio y lóbulos cerebrales, ¿sí? El cerebro se divide, como decíamos, en dos. Entonces, el hemisferio izquierdo es el que regula las acciones del lado derecho del cuerpo, ¿sí? Es el que se encarga de controlar las actividades, como las matemáticas, el lenguaje, etc. Y está compuesto por el lóbulo frontal y parietal y temporal. Y se divide en redes de neuronas. Aunque los lóbulos trabajen de igual, tienen diferentes funciones. Entonces, el lóbulo izquierdo se encarga de diferentes cosas que el derecho. Si bien el funcionamiento es el mismo, pero tienen diferentes, no es funciones, sino que se encargan de aspectos diferentes. Entonces, esto es importante entender, ¿sí? Porque cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí, siempre un hemisferio predomina más que otro. Siempre. Por eso, eh, hoy en día, y gracias a todo esto, lo que es la neurociencia, la neuroeducación, el conocer más de qué se encarga cada hemisferio, gracias a esto, hoy en día hay diferentes, no, sí, se pueden llamar test o baterías, en las cuales nos podemos hacer o podemos hacerle a los estudiantes para ver qué hemisferio domina más. Y no sé si ustedes conocen lo que son las inteligencias múltiples. Bueno, las inteligencias múltiples entran dentro de aquí. ¿Por qué? Porque si yo conozco a un estudiante que tiene un hemisferio más predominante que el otro, ese estudiante va a ser mejor para algunas áreas que otras. ¿Sí? Como por ejemplo, estamos viendo que el hemisferio izquierdo controla actividades, se encarga del lenguaje. Si un estudiante tiene más desarrollado el lado izquierdo, es claramente que él va a poder hablar mejor, va a dominar eso, ¿sí? Va a dominar más las matemáticas que otra persona, que otro estudiante que tiene más desarrollado, ¿sí? El lado derecho. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, lóbulo frontal, es encargado de las funciones cognitivas, como por ejemplo el comportamiento, la resolución de problemas. El lóbulo temporal, ¿de qué se encarga? Bueno, se encarga del reconocimiento de objetos, la memoria, la audición. El lóbulo parietal, ¿sí? Se encarga de lo que son los pensamientos. Y el lóbulo occipital es el procesamiento visual. Entonces podemos ver aquí cómo en realidad cada parte del cerebro tiene una función específica, ¿sí? Cómo cada parte del cerebro se encarga de algo. Y esto es muy importante entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que entender ese proceso de mi cerebro. Y como veíamos hoy en el video, en el primer video que nosotros vimos, que cada parte del cerebro se encarga de algo. Entonces, hay niños que no la tienen todavía desarrollada esa parte, que no la tienen, no es la palabra correcta decir desarrollada, sino que todavía no está madura. Entonces, al no estar madura esa parte, es obviamente que no va a entender, ¿sí? O no va a concentrarse, o no va a prestar la atención correcta, o todavía no va a aprender a lo que es leer. ¿Por qué? Porque yo entiendo que aún al niño le falta, ¿sí? Tener esa parte de lo que de lo que es madurar. Entonces, aquí vamos a entrar a lo que son las partes que se llaman las funciones ejecutivas. Esta parte también se encarga el cerebro, de lo que es la memoria, el lenguaje, el pensamiento.
funciones cognitivas o funciones ejecutivas podemos denominarlo exactamente igual, ¿sí? Entonces, la memoria. Esta memoria, ¿sí? Esta función es una de las funciones, obviamente, que nosotros continuamente estamos utilizando en la vida cotidiana. Continuamente estamos memorizando algo sin darnos cuenta o continuamente estamos requiriendo la memoria. Vamos a llamar a alguien, tenemos que ir al trabajo, bueno, la ubicación, la dirección. Entonces, la memoria nosotros continuamente la estamos utilizando. Es algo que sin la memoria no podemos hacer nada, ¿sí? Tenemos lo que son, como yo les explicaba hoy, tenemos diferentes tipos de memoria. La sensorial, tenemos la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Y la memoria implícita. Lo primero es la memoria sensorial, que es todo lo que nosotros percibimos de todo lo que son los sentidos. ¿Sí? Puede ser el tacto, lo visual, lo auditivo, mediante el gusto, etc. Esa memoria sensorial dura muy pocos segundos, ¿sí? Pero luego tenemos la memoria de trabajo, que ahí almacena temporalmente la información recibida. Entonces, la memoria sensorial, lo que yo percibo, esa pasa a la memoria de trabajo, que se encarga la memoria de trabajo a almacenar esa información. Y luego va la memoria de trabajo, va a la memoria a largo plazo, que es lo que estábamos viendo hoy, que es esa memoria donde yo recurro. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era aquello? Porque ya tengo la memoria, o sea, esa información que percibí, ya la tengo a lo que es la memoria a largo plazo. Cuando nosotros pasamos la información a largo, esa información que hemos dado o que hemos recibido, logramos que pase a la memoria de trabajo y luego a la de largo plazo, ahí tenemos que saber y conocer que esa información se va a almacenar a largo plazo, por muchos años, ¿sí? Luego tenemos lo que es el lenguaje. Cuando nosotros hablamos del lenguaje, ¿sí? El lenguaje tenemos que saber que es un proceso psicológico, que aquí intervienen muchas zonas del cerebro. Componen entre lo que es lo fonético, lo fonoaudiológico, que incluye todo lo que son los sonidos y la capacidad de poder expresar, hablar y transformar esa palabra en un fonema, ¿sí? Bueno, después tenemos el léxico y etcétera. Cada persona, ¿sí? Va cumpliendo estos procesos de diferente manera. Hay personas en realidad que lastimosamente tienen dificultades en el lenguaje. ¿Eso es por qué? Porque tienen una dificultad en el lenguaje, pero a veces pasa, ¿sí?, que no han logrado en su tiempo poder aprender o poder lograr darle una estimulación a esa área del cerebro para poder desarrollarla correctamente. Y algo que nosotros también debemos de saber, que para todas estas funciones ejecutivas es muy importante nuestra zona de desarrollo, donde nosotros crecimos, donde nosotros nos fuimos formando. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tanto la memoria, el lenguaje, el pensamiento, todo influye, ¿sí?, en nuestra formación. Por ejemplo, si hay un niño o una persona, ¿sí?, que se crió muy en el campo, aislado de alguien, ¿sí?, y solamente tenía relación o hablaban con los padres, y los padres tenían cierta forma de hablar, obviamente que el niño va a aprender a hablar de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces pasa que no hay un lenguaje
acorde a su edad cronológica. Bueno, eso influye mucho en lo que es su zona de desarrollo. Entonces, tenemos el léxico semántico, que aquí es cuando el vocabulario se entiende con su significado. A eso lo que yo hablo, entiendo el significado. Si ustedes son docentes o han tenido la posibilidad de tratar con un estudiante o con una persona que no tenga un léxico semántico, podemos ver que te puede hablar, pero no logra entender su significado. Entonces hay un desorden en esta parte, ¿sí? Bueno, tenemos la parte de la gramatical, que es el orden de palabras. Esto también es una parte, por eso dice en el primer párrafo que aquí, en esta zona del lenguaje, intervienen muchas partes del cerebro, ¿sí? Entonces, si ustedes, repito, si han tenido la posibilidad de ser docentes o trabajar con niños con dificultades dentro de lo que es el lenguaje, muchas veces van a notar que no hay un orden en las palabras, que las pueden escribir desordenadas. Entonces, ¿qué me está mostrando eso? Que hay una alteración en alguna parte del cerebro que es la que se encarga, ¿no es cierto?, de toda la parte gramatical. Si yo tengo un niño que escribe de forma desordenada, yo tengo que entender, tengo que darle las herramientas porque estoy aprendiendo que hay una alteración en la parte cerebral o que hay algún tipo de desorden, ¿sí? Entonces, luego, dentro del lenguaje tenemos la última parte que es la parte pragmática. ¿Qué es esto? Esto se encarga que lo que decimos de lo que decimos para lo que decimos. ¿Por qué yo estoy diciendo esto y para qué? No es que hable con un desorden, ¿sí? Por ejemplo, si quiero transmitir algo, lo tengo que transmitir de una manera ordenada, ¿no es cierto? Yo si quiero transmitir de que voy a ir al baño y voy a decir voy a ir al baño, voy a hacer eso. No es que uno diga algo para hacer otra cosa. Entonces, tiene que haber una coherencia en lo que digo, para lo que digo, para lo que voy a hacer, para lo que voy a ejecutar. Y en realidad parecen cosas que son obvias y claras, pero en realidad en lo que nosotros estamos viendo dentro de lo que son la neurociencia, nos ha aportado, ¿sí?, de que esto tan lógico y obvio a veces no lo es, ¿sí? Entonces, podemos ver que hay muchas partes de nuestro cerebro que ponen en acción cada una de estas funciones ejecutivas. Luego tenemos el pensamiento. El pensamiento también entra en lo que son las funciones ejecutivas. Y esta parte del pensamiento es una de las funciones ejecutivas más complejas, ¿sí?, para todo lo que es nuestro sistema. Cuando hablamos de pensamiento, también tenemos diferentes tipos de pensamiento. Tenemos el pensamiento inductivo, tenemos el pensamiento deductivo, tenemos lo que son las emociones, tenemos lo que es el autoconocimiento, tenemos lo que es la autorregulación, la empatía, las habilidades sociales, la automotivación. Todo esto entra dentro del pensamiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del pensamiento inductivo, ¿sí?, estamos hablando de que es la conclusión de pruebas que viven o para ampliar la información semántica. Entonces, yo induzco algo, pero también lo tengo que llevar a cabo. Entonces, toda esta parte de los pensamientos es bien importante. Si nosotros notamos o vemos que hay alguien que tenga algún tipo de dificultad en poder comprender lo que yo le estoy diciendo, tengo que tener la capacidad, ¿sí?, de poder ayudarlo a que lo entienda de otra manera, que pueda razonarlo, que pueda
comprenderlo. Entonces, no es fácil, no es fácil. Por eso aquí dice que es una de las funciones más complejas. Nuestro cerebro, o sea, estamos diciendo, hay funciones ejecutivas básicas y funciones ejecutivas complejas. Del pensamiento están las funciones ejecutivas complejas, ¿sí? Y en esta parte del pensamiento también entra mucho lo que son las emociones, ¿sí? Cuando hablamos de lo que son las emociones, está conformado por 3 elementos: el estado mental, los cambios fisiológicos y los impulsos a actuar. Nosotros tenemos que saber en qué etapa está la persona, cómo viene la persona madurando. Quizás le ha pasado el decir, uy, esta persona tiene tantos años y es bien madura para su forma de pensar, para su forma de actuar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de del estado mental, obviamente que hablamos de cómo está la persona, de cómo se encuentra, de cómo son sus alteraciones, de cómo son sus emociones. Y en realidad esta parte de las emociones es bien importante, porque cuando nosotros o el joven o las personas pasan por cambios fisiológicos, eso altera nuestras emociones. Sí o sí las va a alterar. Sí o sí va a alterar nuestro pensamiento. Sí o sí va a alterar muchas cosas de nuestras emociones. Entonces, en las emociones entra el pensamiento, pero tengo que entender en qué proceso está la persona, ¿sí? Y los impulsos a actuar. Una persona que no domina, que no controla sus emociones, no va a actuar de una manera adecuada, ¿no es cierto? Y hoy en día, todo lo que es la neuroeducación, lo que es la neurociencia, toma en cuenta y toma muy en cuenta la importancia de las emociones para una persona. Porque una persona, por cómo está con sus emociones, por cómo está transitando una etapa de su vida, es lo que va a pensar y cómo va a actuar. Entonces, hoy en día la neurociencia da mucha importancia a esto. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, de la importancia de las emociones en toda la parte del actuar, del aprender y del pensar. Bueno, después en el pensamiento, como veíamos hablando, entra la autorregulación, ¿no es cierto? Que la autorregulación es la capacidad que yo tengo de poder controlar mis impulsos, de poder controlar mis emociones. No todas las personas, y creo que si nosotros ponemos a pensar en nuestro alrededor, podemos ver que no todas las personas tienen lo que es esta autorregulación dominada. Muchas veces, ¿sí?, la autorregulación no está trabajada en la persona. No ha tenido esa posibilidad de trabajar, de gestionar. Y en realidad lo que son el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, las habilidades sociales y la automotivación, todo eso, toda esa parte así, se trabaja mucho lo que son en la gestión de emociones, en el cambio de pensamiento, en el cambio de regular mis emociones. Todos de los que estamos aquí tenemos emociones, todos. Y las emociones son siempre para todos iguales. El enojo, la ira, que es lo mismo, la angustia, la felicidad, la alegría, todos son emociones que todos sentimos. Pero ante las emociones que nosotros sentimos, no todos las gestionamos o las regulamos de la misma manera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No se trabaja esto con una edad cronológica. Nosotros podemos decir, un niño de 3 años es normal que haga un berrinche, ¿no es cierto? Es normal que pueda pegar o es normal que no domine sus emociones. Claramente que podemos decir, bueno, va acorde a la edad, porque su cerebro todavía no hay una maduración adecuada, su cerebro lo viene madurando sus emociones, etc. Pero hay personas que tienen 40, 30 años que tampoco controlan el enojo. Y ante un enojo, obviamente que no va a ser un berrinche,
Claramente que no, pero ante el enojo puede romper algo, les da ataques de ira, pueden hasta golpear a otra persona en la cual se ha enojado. ¿Y qué quiere decir eso? Que no es una persona madura, en esa área no lo ha madurado, no lo ha trabajado. Entonces, por eso es que hoy en día, gracias a la neuroeducación, a la neurociencia, se está trabajando esto en el área educativa. Y esto es bien importante, no es un tema ajeno, porque mediante la neurociencia es como que ha abierto un abanico a dar mucha importancia a estos temas. ¿Para qué? ¿Para pasar el tiempo dentro del aula? No, porque una persona que gestiona sus emociones, una persona que tiene una autorregulación, una persona que tiene empatía, habilidades sociales, todas, una automotivación, esto lo vamos a hablar ahora que es bien importante, todas estas características, cuando una persona trabaja y madura su cerebro adecuadamente, porque lo ha estimulado y lo ha trabajado en esto, es una persona que aprende mejor, es una persona que logra poder conocer más y aprender más. Una persona que está enojada, ¿sí? No va a aprender correctamente. ¿Por qué? Porque está enojada. Entonces, una persona que sí ha logrado gestionar sus emociones, autocontrolarse, automotivarse, tiene esa capacidad de estar enojado, pero logra dejar el enojo aparte para poder atender en lo que se está trabajando, por decirlo de una manera, en el momento. Y algo también importante, ¿sí? Hoy en día, gracias a la neurociencia, con la educación, hoy en día se le da mucha importancia a las emociones del estudiante. ¿Por qué? Porque una persona que por más que gestione correctamente sus emociones, que esté maduro, acorde a su edad cronológica, ¿sí? Cuando una persona está triste, cuando una persona está con hambre, cuando una persona tiene otras necesidades básicas, ¿sí? Que no están cubiertas, no puede aprender de la misma manera. Y hoy en día, gracias a eso, es lo importante de poder abordar esta parte, de poder ser sensibles a cada una de las necesidades del estudiante. Y bueno, cuando hablamos de la empatía, ¿sí? Las emociones que nos hacen sentir hacia otra persona, las habilidades sociales, esta parte es muy importante, porque no todas las personas tienen desarrollado esta capacidad de lo que son las habilidades sociales. Y cuando nosotros hablamos de habilidades sociales, ¿sí? Estamos hablando de esa persona que puede gestionar correctamente el socializar con otros, el poder trabajar con otros, el poder hacer grupos con otros. Pero si nosotros no desarrollamos esa habilidad en los estudiantes, ¿sí? No vamos a poder brindarle un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje en grupo, porque va a estar aislada lastimosamente, ¿no? Y luego tenemos lo que es la automotivación. ¿Que la automotivación qué es? Como bien dice la palabra, la automotivación es esa motivación que no necesito que venga de una manera externa, sino que la tengo interna. Cuando nosotros hablamos de motivación, hay dos tipos de motivación, que es la intrínseca y la extrínseca. Cuando yo tengo la motivación intrínseca, que es la que viene de adentro, la automotivación, eso significa que no necesito que otra persona me esté motivando. ¿Sí? No necesito ser reconocido, no necesito que alguien me esté, como quien dice, continuamente diciendo mis cosas buenas. Yo tengo una automotivación, yo tengo claro lo que quiero. Entonces, si nosotros podemos ver y pensar, ¿sí? No todas las personas tienen estas partes desarrolladas, no tienen todas estas partes, ¿sí? No tienen todas estas habilidades. Por eso, hoy en día en la neuroeducación, ¿sí?
se trabaja para poder desarrollar todas estas cosas en el estudiante. Y bueno, entonces, hasta aquí, bueno, vamos a estar terminando con esta diapositiva. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, ¿sí?, de educación, cuando nosotros estamos hablando de neuroeducación, nosotros no podemos pasar desapercibido todas estas áreas. Nosotros no podemos pasar por alto, ¿sí?, el hecho de decir, bueno, mi función solamente es enseñarle. No, porque yo tengo que tomar otras partes, otras áreas. ¿Para qué? Para lograr una mejor educación, un mejor aprendizaje en el estudiante. Entonces, aquí quiero ya entrar un poquito más a lo que es la neuroeducación o la neurociencia o cómo influye. ¿Cuál es la relación entre la neurociencia y el aprendizaje? Es bien importante, porque si nosotros vemos ahora, con lo que hemos visto antes, hemos podido ver, hemos podido entender cuál es el funcionamiento del cerebro, que el cerebro está dividido en dos hemisferios, que cada uno cumple una función específica, que cada hemisferio se encarga de determinadas cosas. Entonces, vamos entendiendo que como veíamos en el video, en el primer video, que cada estudiante tiene un proceso de maduración, que no tiene nada que ver que el niño tenga 5 años, a que 2 niños tengan 5 años. Eso no quiere decir que los 2 niños tienen que aprender exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque entendí que el cerebro o que cada niño tiene su tiempo de maduración, su tiempo de aprender. Entonces, cuando hablamos de cuál es la relación entre neurociencia y aprendizaje, bueno, podemos ver qué es lo que busca la neurociencia. Busca poder entender los procesos que tiene el cerebro e investiga cuáles son las partes o las bases biológicas, cuál es la conducta humana, cómo la regula, incluyendo los conocimientos, ¿no es cierto? El aprendizaje se compone de varios de estos procesos. Como veíamos hoy, el lenguaje, la memoria, la resolución de problemas, ¿no es cierto? Sin comprender su funcionamiento, no es posible aplicar los modelos cognitivos, ¿no es cierto?, de lo que es la neuropsicopedagogía o la neuropsicología. Entonces, eso no nos permite enseñar o una buena enseñanza. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, cuando nosotros entendemos que yo tengo que ser sensible a estas necesidades, yo voy a abordar otras partes en la educación. Yo voy a tener otro tipo de enseñanza. Voy a tener o a brindarle al estudiante otro tipo de herramientas. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la neurociencia? Bueno, obviamente que funciona mediante lo que son las células nerviosas, las neuronas. Concretamente son aquellas células específicas que intervienen en la obtención de la sensación. Yo no debo pasar por alto que cada etapa tiene lo suyo. Yo necesito darle al estudiante todas las herramientas. Entonces, cuando yo entiendo, cuando yo percibo que hay diferentes tipos de memoria, no diferentes tipos, pero que de una memoria pasa a la otra y pasa a la otra, yo entiendo, puedo decir, bueno, entonces no solamente voy a tirar algo, habíamos visto, ¿no es cierto?, que la memoria sensorial era todo lo que percibo mediante lo sensorial, lo externo. Esa memoria es rápido en ir. Esa información que yo percibí se va muy rápido. Entonces yo como docente digo, si entiendo eso,
tengo que brindarle más herramientas al estudiante para lograr que esa información que yo quiero darle pase a la memoria a largo plazo, porque yo no quiero que el estudiante se olvide de la información que le doy. Entonces voy a buscar más herramientas para que el estudiante pueda guardar esta información, obviamente, que a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, esto no. Entonces, es muy importante, ¿sí? Que yo al estudiante pueda darle estas herramientas. Entonces, por eso es súper interesante en relación, ¿qué relación tiene lo que es la neurociencia con el aprendizaje? Y ahora, más adelante, una vez entendido esto, ¿sí? Vamos a estar viendo cómo nosotros como docente podemos utilizar ciertas estrategias, cómo podemos, qué debemos tomar en cuenta dentro de una enseñanza para poder aplicar esto. Entonces, yo no debo solamente decir, ¿sí? Que el estudiante debe solamente aprender los contenidos que yo les voy a dar. No, porque yo tengo que entender que lo que es la neurociencia o cómo aporta la neurociencia a la educación, ¿sí? Pero para nosotros poder dar o brindar o poder tener neuroeducación dentro del aula, debo tomar ciertos indicadores, ¿sí? Para poder brindar una mejor enseñanza y que la otra persona tenga un mejor aprendizaje, ¿sí? Muy bien. ¿Se va entendiendo lo que se va explicando de la importancia del conocimiento Ay, ¿no lo dejé de compartir? No, ahora sí. ¿Se va entendiendo la importancia que tiene de conocer el cerebro? ¿Se va entendiendo todo eso o hay alguna duda? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ya hemos pasado una hora. ¿Les parece si antes de pasar a la segunda parte, les parece si vamos al receso de 10 minutitos y volvemos? Perfecto. Muy bien. Compañeros, entonces nos vemos en 10 minutitos. Gracias por sus... Ok.